exaltado, por siempre exaltado es el Rey. Le alabaré, es exaltado en lo alto, exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación por siempre se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado, por siempre exaltado es el Rey. Le alabaré, es exaltado en lo alto, exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación por siempre gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Solo en Jesús confiado estoy. Él es la luz y la verdad, refugio es Él, amparo fiel, vive en angustia y tempestad, guarda tu amor, profunda paz, calma el alma en ansiedad, consolador es mi Señor, en su amor hoy firme estoy. Solo en Jesús la plenitud del Creador en un bebé, que donde amor y rectitud su mismo pueblo le entregó. Cuando en la cruz por mí murió, la ira de Dios propició, todo pecado él cargó, por su justicia justo soy. En la tumba reposó el cuerpo de mi Redentor, que derrota apareció, 3 días más resucitó, la gran victoria alcanzó, la maldición de mi quitó, pues suyo soy y mío es Él, Cristo con sangre me compró.
es el amparo fiel, firme en la angustia y tempestad. Muy bien, hermanos, vamos a tomar un tiempo de oración para que el Señor bendiga lo que sigue de estas reuniones especiales de la primera noche. Y bueno, doy gracias a Dios que está aquí con nosotros el pastor Fernando Barrio. Gracias, hermanos, que nos acompaña con algunos hermanos de la iglesia. Pastor, ¿cómo no nos guía así en oración en esta noche para que continuemos con esta primera parte? Pase, hermano, por favor. Pastor. Oremos en esta tarde, nuestro bendito Padre Celestial, te damos gracias por traernos con bien, Señor mi Dios, al inicio de esta conferencia, Señor, en el proceso de la transformación, Padre, en el cual, Señor, aprenderemos, Señor, a seguir hacia adelante, Señor, edificando nuestras vidas, Señor. Bendice a uno de los que vienen en camino, Padre. Oramos que tu Santo Espíritu, Señor, limpie todo nuestro pecado, Padre. Y que podamos, Señor, a través de la preciosa sangre de Cristo Jesús, ser limpiados, perdonados, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestras vidas, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Usa al predicador, Padre, que tu palabra sea efectiva en nuestras vidas. Que podamos salir de este lugar con bendición, Padre. Bendice todo este servicio, nos ponemos en tus preciosas manos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Cristo Señor, mi Dios y Salvador, mi gran anhelo es servir a ti, oh Salvador, tanto yo quiero amarte, y en tus pasos quiero yo seguir, rindo mi ser a ti, Señor Pastor, que tú me llenes de tu gran amor. Cristo, yo quiero que me limpies tú y quites todo mi pecado y mal. Tu siervo fiel, yo quiero ser, Señor, y en tus manos quiero siempre estar. Rindo mi ser a ti, Señor Pastor, acepta hoy mi vida y mi amor. Rindo mi ser a ti, Señor Pastor, y acepta hoy mi vida y mi amor. Bueno, indudablemente que el Señor tiene otros planes y otros propósitos y nosotros tenemos que esperar y tenemos que ir y llegar bien, ¿no? Y a veces, como decía la canción de un cristiano allá, que nosotros teníamos en Palabra de Dios un muchacho que canta canciones cristianas pero un poquito con folclore, ¿no? Y él decía, en la carrera de la vida cristiana no es tan importante el que llega primero, sino saber llegar. Y a veces, realmente, hermanos, Dios no sé cuál era el propósito, pero tal vez querían que empezaran con un buen refrigerio, ¿no? Y después empezar con el estudio de la palabra de Dios. Pero un privilegio estar con ustedes. Gracias al pastor Mario, que realmente tiene una disposición hermosa, él y su familia, de recibirnos, y cuando nos ponemos en contacto con él y yo le digo, bueno, ¿cuándo vamos a hacer algo? Él me dice, decime vos, ¿no? Dígame usted, pastor, y yo vengo, yo voy. Y realmente doy gracias a Dios por Mario, que hace tiempo que
que Él siempre nos prepara estos tiempos para poder compartir la palabra de Dios juntos, ¿no? Así que les agradezco sinceramente que estén acá y gracias por este tiempo. Y bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios un poquito. Ahí estaba el lema que decía Mario, ¿no? Avancemos en el proceso de transformación, y es muy importante que nosotros podamos avanzar en ese proceso. Todos nosotros realmente estamos en un proceso de vida y a veces a cada uno de nosotros nos cuesta un poquito más de algunos que otros, pero nos cuesta crecer, nos cuesta cambiar, nos cuesta madurar. Todos nosotros estamos en ese proceso, nadie se escapa en la vida cristiana de crecer, y a veces los problemas y las situaciones que vivimos también es para que nosotros aprendamos a crecer y cambiar en el Señor. El lema es: avancemos en el proceso de transformación. Y ustedes saben, nosotros estamos todos siendo transformados, porque aunque a veces no avance tan rápido el proceso en el crecimiento espiritual, a veces también en el crecimiento de edad también estamos avanzando. Y a veces empiezan a cambiar las cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora veo a los hijos del pastor y las hijas del pastor, y realmente cómo han crecido, y a veces hoy en día uno puede ver a la gente más seguido por el Facebook y por todas las cosas que tenemos tecnológicamente hablando, ¿no? Pero estamos avanzando en un proceso. Ahora lo importante es poder sí avanzar, porque no se detiene el proceso de edad, pero también avanzar en la vida espiritual. Porque Dios tiene planes, porque Dios tiene propósitos, y Dios dice que son planes y propósitos de bien. A veces a nosotros nos cuesta creer que Dios tiene planes y propósitos de bien, pero Dios tiene planes y propósitos para cada uno. Para la persona que es un niño, para la persona que es un joven, para la persona que ya es un adulto. Dios nunca deja de tener planes para nuestra vida. Dios siempre quiere cumplir los planes. Ahora, a veces vamos en la vida descubriéndolo, o a veces podemos esquivar los planes o equivocarnos y no cumplir aquello que Dios ha trazado para nuestra vida. Vamos a ver si podemos estar con la primera parte del estudio ahí. Y ahí está el lema. Vamos ahora a decir lo siguiente, ¿no? Y vamos a introducir un poquito, ¿no? Hay que entender que la conversión es el milagro que aparece de inmediato, pero el proceso, la elaboración de un santo dura toda la vida. Cuando nosotros conocemos a Cristo es algo inmediato, pero cambiar, crecer, madurar, ser un buen cristiano es un proceso de toda la vida. A veces nos podemos frustrar por diferentes cosas, por carácter, por personalidad, a veces por trabas, por frustraciones, a veces porque somos resentidos, porque nos cuesta perdonar, a veces porque no estamos creciendo en la vida cristiana. El proceso se hace más largo. Como cuando Israel, ¿se acuerdan?, salió del pueblo de Egipto, ¿qué pasó? En lugar de tardar muy poquito para atravesar el desierto, tardaron 40 años. Y la Biblia dice que especialmente fue por la incredulidad de ellos. Porque realmente tuvieron muchas cosas para cambiar y no las quisieron cambiar. Y Dios los hizo pasar, como por ejemplo por Mara. Un lugar donde dice que era una situación de amargura. Y ellos se quejaron. Y todos sabemos la historia del pueblo de Israel. Que en lugar de tardar poquito tiempo para atravesar el desierto, tardaron 40 años. Ahora, en la vida cristiana no tiene que ser así. El proceso lo tenemos que vivir y lo tenemos que cambiar. Ahí vamos a avanzar un poquito ahora en el PowerPoint. La progresión de la vida cristiana. Todos nosotros tenemos que progresar, ¿no? Y comenzamos con la conversión de Pablo. Vamos a leer un poquito de la vida de Pablo y cómo él realmente cumplió el proceso que tuvo, y realmente él fue cumpliendo los planes de Dios para su propia vida. Vamos a buscar ahí Hechos capítulo 9 y vamos a leer un poquito de la vida de Pablo. Si todos tienen ya ahí en la Biblia, vamos a empezar leyendo los versículos 1 al 9.
Y dice, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino, los cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿qué quieres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temoroso, dijo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y fíjense, ahí empieza el tiempo de Dios con Pablo. Y vamos a ver algunas cosas, avanzamos un poquito más. Las cosas que fueron. Ahora, lo primero que yo ya me pasó el segundo punto. Acá en esta parte, lo primero que vemos es que Dios se encuentra. Y un día cada uno de nosotros tuvo un encuentro con el Señor. Pero así como Saulo. Yo no sé cómo fue tu encuentro, cómo fue tu conversión. Pablo iba en un sentido, Dios lo hizo cambiar totalmente. De eso se trata la conversión. Cuando cambiamos el sentido y Dios nos cambia la vida. Pero siempre hay un punto de partida, un inicio. Cada uno de nosotros, yo espero que todos nosotros hayamos iniciado la vida cristiana. La vida cristiana tiene un inicio como la vida de Pablo y es maravilloso. Ahora, nunca tenemos que olvidar que un día no conocimos al Señor. ¿Por qué? Porque hay personas que no le conocen y que necesitan iniciar la vida cristiana. Y nosotros somos los mensajeros del mensaje del Evangelio. Que el Señor lo encontró a Saulo. Y tal vez si el Señor no lo bajaba del caballo a Saulo, no se enfrentaba, tal vez Saulo nunca iba a ver la luz, porque realmente estaba muy ciego por el celo de su religión. Pero siempre hay un comienzo. Ahora, nunca te olvides cómo Dios te cambió, cómo Dios me cambió, cómo Dios usó su poder para sacarnos de las tinieblas a la luz. Porque el mismo poder que usó Dios para cambiar a Pablo es el mismo poder que realmente Dios puede usar para llevar el mensaje a otras personas. A veces nosotros nos atemorizamos por predicar a otras personas. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Y no nos damos cuenta que tenemos un mensaje muy poderoso. Yo, por ejemplo, un día, y perdón que presente un ejemplo personal, pero es maravilloso ver el poder de Dios. La primera vez que yo salí a testificar, salí con un amigo que él estaba en el 3er año y él me dijo, Alejandro se llamaba él, y él era judío, que había conocido a Cristo. Entonces, conocer a este judío, que había conocido a Cristo, que había cambiado su vida, y estar junto a él, era realmente ver un milagro de parte de Dios. Y a él le encantaba predicar en los colectivos. Y nosotros, como en todos nuestros países, tenemos muchos colectivos, y él se paraba y no tenía vergüenza, no tenía temor. Y era maravilloso, gracias. Y era maravilloso ver cómo él predicaba el Evangelio. Pero un día él me dijo, bueno Luis, ahora te toca a vos. Y a mí se me corrió un frío por la espalda, pero empecé a testificar y ahí fui testificando. La cosa que yo no me di cuenta que él en un momento se bajó del ómnibus y me dejó solito. Y yo ahí estaba como con 20 personas y toda la gente me miraba y yo seguía predicando y dije, bueno, voy a terminar, predico y hago la invitación y me voy a sentar. Hice la invitación y nadie dijo nada. Y me fui y me senté. Y me quedé quieto y lloraba y tenía un miedo por dentro. Y bueno, esperé hasta que ya iba a llegar mi parada y si vino una señora y se sentó al lado mío y me dijo, todo lo que vos hablaste tocó mi corazón. Y yo recibí a Cristo. Qué alegría que me dio, le dije, qué alegría, ¿puedo tener su nombre? Sí,
Y en ese momento lo único que teníamos es la dirección, pedí la dirección, el correo, yo la puedo visitar. Sí, te doy todo, me dio todo ahí. Yo le dije, bueno, perdóneme, pero me tengo que bajar del colectivo y me bajé. Ahora es maravilloso ver el poder que Dios tiene en su palabra para cambiar la vida de las personas. Otro día también iba con otro hombre ahí y con este muchacho no se podía dejar de testificar porque él era realmente una influencia tremenda. Yo me senté al lado de una señora y empezamos a hablar. Le digo, ¿usted conoce a Cristo? No. Y le dije, ¿sabe lo que dice la Biblia? Y empecé a predicarle todo. Hasta que llegué a Juan 14:6, le dije, léalo conmigo. ¿Qué dice allí? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre sino por mí. ¿Sabe lo que significa ese versículo? Y le empecé a hablar. Y las mujeres empezaron a caer las lágrimas. Dice, hace mucho tiempo que estoy buscando a Dios. Y es maravilloso poder encontrar un colectivo. Y ahí oramos y recibió al Señor. Otro día en un flea market, yo fui a un flea market y mi esposa me había encargado ciertas cosas. A ella le gusta coleccionar las cucharitas. Entonces yo pasé por al lado de un hombre y tenía como 10 cucharitas. De repente, yo escuchaba que él hablaba inglés, pero le escuchaba el acentito. Entonces le digo, hola, ¿vos sois hispano? Sí, yo soy hispano. ¿De dónde sos? De Perú. Ah, mira vos. Bueno, yo estoy interesado en estas cucharitas que tenés acá. Bueno, ¿y vos dónde sos? De Argentina. Empezamos a hablar. Y yo me di cuenta, él me empezó a hablar de que él sufría de la depresión. Ah, sufrí de la depresión, lo siento mucho, porque ya me empezó a contar la historia. Pero yo dice, ¿sabes qué? Te llamé y empezamos a hablar porque yo tenía un amigo argentino, me empezó a hablar de su amigo argentino, y yo empecé a hablar de la depresión. Y digo, ¿sabes que no hay mejor forma que salir de la depresión que conociendo a Cristo? ¿Y cómo es eso? Mira, Dios hace la obra que nadie puede hacer, porque es de adentro para afuera. Y a veces, muchas veces nosotros hay personas, cualquier cantidad de personas en depresión. Y lo que le decimos primero, Dios es el único que te puede ayudar y sacar de la depresión. Dios es luz y Dios puede sacar a cualquier persona. Y le empecé a testificar. Y él se llamaba Walter. A los 15 minutos Walter había aceptado a Cristo en su corazón. Ahora, a veces solamente tenemos que abrir nuestros labios, llevar un folleto, llevarlos porque Dios quiere que nosotros llevemos el mensaje y también que le ayudemos a otras personas a iniciarse en el proceso de la transformación. Dios siempre tiene un principio para cada uno y puede usarte en el principio de la vida de muchas personas. Solamente te tenés que animar y usar el coraje, el poder y el dominio propio para testificarle a la persona. Pero también vemos que, fíjense, Pablo en los versículos 10 al 20 tiene acá los planes. ¿Cuáles eran los planes? Los planes que Dios tiene son maravillosos, ¿no? Y vamos a ver algunos versículos. Dice, vamos a leer desde el versículo 10 al 22. Y dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Fíjense los cambios en la vida de Pablo. Primero era una persona que era un perseguidor y ahora estaba siendo una persona que estaba gastando tiempo en la presencia de Dios. Eso es maravilloso, cumplirlo en el proceso. ¿Por qué? Porque parte de lo que vamos a ver ahora es que Dios lo que quiere hacer no es solamente hablarnos por su palabra, sino que nosotros hablemos por Él, con Él. Y eso es sencillo, es básico, pero muchas veces a nosotros se nos olvida. Dejar que Dios nos hable, pero también hablar con Él. Decirle a Dios todas las cosas que nos suceden. Abrir el corazón. Eso es lo que hacía Pablo. Fíjense, y dice, y había visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces, Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén. Y aquí que tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar el mensaje, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo, vamos a seguir un poquito hasta el 22. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniéndole sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. Fíjense también cómo cambió el corazón de Ananías. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró las fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Fíjense el cambio también en la vida de este hombre. Acá vemos a dos personas. Dios siempre tiene planes. Ananías era un hombre y un discípulo allí que estaba ahí en la congregación como cualquiera de nosotros. No era Pablo, no era Pedro, no era ninguno de los apóstoles, pero estaba ahí en la congregación, se congregaba, conocía al Señor, era fiel al Señor, porque Dios no le habla a las personas que son infieles, pero era fiel y Dios tenía planes para usar a Ananías. Dios tiene planes para usar a todas las personas. Nunca pienses que Dios no tiene planes para tu vida. Tenía grandes planes para Pablo, para llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles y que el mensaje nos llegara a nosotros, pero también tenía planes para Ananías. Hay personas que Dios utiliza más, pero hay personas que utiliza de diferentes formas. Justo hoy estábamos haciendo una carta con mi esposa de un hermano que murió. Él hacía un programa para niños, pero él conoció a Cristo y, ¿sabes? Llevó 69 años de ministerio con un programa para niños. Niños, escucharon el mensaje, jóvenes, después fueron esos jóvenes padres, esos padres tuvieron hijos, generaciones tras generaciones, fueron llevados a los pies de Cristo por este hombre que se llamaba Charlie, que todos le decían el tío Charlie. Ahora, Dios tenía planes para usarlo a este hombre a través de la radio, y realmente él llevó a cabo sus planes. Tal vez Dios nunca te utilice en la radio, pero Dios te puede utilizar en el supermercado, Dios te puede utilizar en el flea market, Dios te puede utilizar, no sé, con una vecina. Por ejemplo, mi mamá, ella muchas veces era, si realmente yo heredé un poquito, el Señor me dio el don de evangelismo, fue también por mi mamá. Mi mamá fue ganada para Cristo por la madre de un compañero de mi hermano. Mi hermano fue a la casa de esta, que era, después llegó a ser tía de Jenny, que era tía de Jenny, fue a la casa de ellos y ahí vio que oraba. Y nunca mi hermano había orado por los alimentos. Y allí mi hermano fue y le dijo a mi mamá, y le dijo, ¿sabes que en esta casa oraron por los alimentos? Y a mi mamá le impactó y le dijo, quiero conocer a esa señora. Esta señora llevó a los pies de Cristo a mi mamá. Y mi mamá empezó a llevar a los pies de Cristo a mis tías, a la vecina y a las personas que estaban muy cerca de ella. Pero mi mamá siempre estaba buscando la oportunidad para sembrar el Evangelio. Oró por nosotros 4 y 5 años para que cada uno de nosotros llegáramos a los pies de Cristo. Y en una noche, dos llegamos a los pies de Cristo. Mi papá y después fui yo. Y fue maravilloso. Ahora, Dios nunca sabía, mi mamá nunca sabía los planes que Dios tenía para ella, pero Dios tiene planes. Usted, hermana, no piense que porque es hermana Dios la ha desechado, la ha sacado. Dios tiene planes para su vida. Dios la quiere usar a usted. A veces, muchas veces las madres piensan que es poca cosa usarla en la vida de los hijos. Yo si no hubiera tenido a mi mamá que fue cristiana y que oraba, y muchas veces como inconverso entraba y la veía arrodillada en la cama y me molestaba tanto que me pegaba la vuelta. Pero ¿saben? Mi mamá 4 años gastó en oración para que cada uno de nosotros llegase a los pies de Cristo. Y tal vez ustedes pueden contar historias tan maravillosas como esta. Pero, querida hermana, querido hermano, querido joven, Dios tiene planes para tu vida. Ahora, que los quieras cumplir es otra cosa. Y después vamos a ver que Dios dice que la voluntad de Dios es perfecta y agradable, y en la medida que yo me pongo y quiero hacer la voluntad de Dios, Dios cumple sus planes. Pero avanzamos un poquito más en lo próximo. Y fíjense que Dios tiene no solamente planes, sino como vimos, propósitos
propósitos que va a cumplir con tu vida como la cumplió en la vida de Pablo. Caminamos en un proceso donde buscamos ser discípulos maduros de Cristo. Es un proceso, no es algo instantáneo. Es algo que lo cual muchas veces te vas a equivocar, vas a tener que aprender, vas a tener que cambiar, vas a tener que crecer, vas a tener que abandonar cosas e invitar que otras cosas vengan a tu vida, pero es un proceso. Por eso nunca te frustres en la vida cristiana, porque Dios quiere continuar ese proceso. Nunca Dios abandona a sus hijos o deja de trabajar en la vida de sus hijos. A veces pensamos, el Señor me abandonó porque he tenido una prueba, porque he tenido alguna frustración, porque me equivoqué y tomé ciertas decisiones, el Señor ya me dejó. Nunca es así. Dios nunca deja. Y muchas veces Dios nos permite pasar situaciones dolorosas para traernos a Él, para que nosotros volvamos a Él. ¿Saben? Nosotros trabajamos, ustedes conocen un poquito el ministerio, yo mañana voy a hablar un poquito más del ministerio, pero nosotros hacemos chat con la persona para aconsejar. Al principio, nosotros más o menos ganábamos como 300, 400 personas al año, con la radio y con el chat. Pero después el número fue cambiando. Y ahora tenemos aproximadamente 400 o 500, pero la mitad son personas que llegan a los pies de Cristo y la otra mitad son personas que vuelven al Señor. Que se han apartado por pecados, por adicciones, por problemas en la iglesia, por quejas, por murmuración, por malos tratos en la iglesia. Ahora, hay un común determinador muchas veces, es que hay ciertas situaciones que viven y lo primero que hacen es dejar al Señor. Si vos estás viviendo una situación difícil, lo primero que tenés que hacer es acercarte más al Señor. Para que Dios te cambie, Dios te ayude, Dios te fortalezca, Dios te levante, Dios te saque de la situación en la cual estás. Cuando yo trabajaba en el Instituto Bíblico, un día vino un joven, ¿no? Y él era drogadicto, con pastillas. Se llamaba Ramón. Entonces mi suegro, que era el médico de Palabra Vida, me dijo, mira, este muchacho no tiene nada. Realmente no tiene ningún problema físico, nada, ya le hicimos análisis, todo está bien. Él, en realidad, delante de él me dijo, él no necesita estas pastillas. Si las toma es porque él quiere, pero no las necesita. Entonces yo agarré, supongamos que esta era la bolsita de las pastillas, le dije, bueno, Ramón, mira, o con las pastillas afuera o con las pastillas adentro del instituto. Perdón, sin las pastillas adentro del instituto. Esta es tu decisión. Me dijo, hermano, te dejo las pastillas. Y se fue. Nunca más tocó la droga. Nunca más. Se aferró al Señor, tuvo comunión con el Señor, empezó a crecer, empezó a cambiar. Para Dios no hay nada imposible cuando me pongo en sus manos y dejo que Él me cambie. Pero no te olvides que es un proceso. Otro muchacho, que el pastor lo conoce, él vino, estudió, se preparó y él había estado en la adicción. Pero un día me dijo, yo no quiero seguir más. Yo le dije, pero ¿por qué no querés seguir más? ¿Cuál es el problema? Quiero seguir más, me quiero salir del instituto. Bueno, hermano, agarrar el bolsito, yo lo fui, lo acompañé y se fue. Un día yo voy a la casa de mi suegro y veo que alguien le estaba cambiando, se le había pinchado un neumático a mi suegro, estaba cambiando el neumático. Y entonces yo entro en la casa de mi suegro y le digo, ¿quién es que te está cambiando? Nosotros decimos goma al neumático. ¿Quién es que te está? Adrián. ¿Adrián qué? Adrián. Y su nombre es Ferrari, algunos de su apellido es Ferrari. ¿Qué hace este acá? Yo como trabajaba con los muchachos me fui. Entonces él estaba cambiando la goma y yo tenía ganas de darle con la llave, porque ¿qué haces acá, Adrián? No hay más. Entonces le dije, vamos a la oficina. Y ahí empezó a hablar, empezó a contar. Literalmente, hermano, el Señor lo hizo tocar tierra. Morder, como diríamos, morder el pavimento. Y así vino. Entonces,
Mi suegro es un hombre de mucha misericordia, es médico, pero un hombre de mucha misericordia. Me dijo, bueno, démosle una posibilidad. Yo le dije, sí, vamos a una posibilidad, pero yo le quiero decir cuál es la posibilidad. Yo le dije, mira, vení Adrián, las cosas son así. Vos te fuiste de acá, volviste a la droga, volviste a toda la basura que estabas metido. Ahora hay dos formas de cambiar. Primero, obedeciendo a todo lo que nosotros te digamos. Segundo, no salís más del instituto, excepto cuando yo te lleve para comprar tus cosas que necesitas. Tercero, vas a trabajar por lo que tenés que pagar acá. Entonces, yo le decía, yo te voy a mantener ocupado casi las 24 horas, no, porque tenés que dormir 8. Y le hacíamos trabajar. ¿Saben? Muchas veces cuando yo lo encontraba, había un pasillo tan grande, le decía, bueno, terminaste ese pasillo, ahora limpiate el otro. Allá, anda allá. Y lo mantenía ocupado. Claro, algunas veces, como que quería saltar, decía Adrián, nunca te olvides de dónde te sacó el Señor y la oportunidad que te da. Nunca te olvides, porque es un proceso. Ahora, en este proceso, o vos cambiás, Dios no va a cambiar. Dios te va a sacar de lo que está, pero si vos no querés cambiar, acá no hay vuelta. Y tenés que poner, y tenés que sudar, y tenés que cambiar y cambiar ese corazón, cambiar los pensamientos, ponerte a estudiar en serio la palabra de Dios y dejar que Dios haga su proceso. Hoy este muchacho se casó, tiene una familia, sale a predicar en las escuelas, y a veces en las escuelas gana 40, 50 jóvenes contando su testimonio. No se pudo salvar de las consecuencias de volver a la droga y tiene SIDA, pero el SIDA es la herramienta que él utiliza para predicar y abrirle los ojos a los jóvenes y decirle, Dios te puede cambiar. Me sacó a mí, te puede sacar a vos. Dios es poderoso. Me sacó a mí de la basura y la porquería en la que estaba, te puede sacar a vos. Te puede dar una familia, te puede dar un nuevo propósito, nuevos planes, pero tenés que vivir el proceso. Avanzamos ahora un poquito más. Ahora, todos nosotros como Pablo somos convocados a una proyección. Fíjense, nosotros leímos la vida de Pablo. Y ustedes cuando ven la vida de Pablo, Pablo tuvo una proyección, Saulo tuvo una proyección impresionante. Dios no se queda ahí en el proceso y dice, bueno, lo voy a dejar a fulanito, menganito, hermano Roberto, Juan, como te llames, lo voy a dejar ahí, lo archivo en la iglesia, Sublime Gracia, o lo archivo en la iglesia donde está, y hasta luego, y ahí se va a quedar. No, Dios tiene grandes propósitos. ¿Recuerdan el tío que yo le estaba diciendo? El tío Charlie. ¿Cuándo ese hombre se iba a imaginar que iba a ganar tantas generaciones de niños? Ahora, Dios tiene un plan, un proceso, propósito, pero Dios te convoca a una proyección mayor. Yo nunca pensé que el Señor me iba a poder utilizar ni en la radio, ni en el Instituto Bíblico. Por supuesto, aparte de lo que Dios hizo, me tuve que preparar. Y por eso nosotros tenemos el Instituto Bíblico gratis, para que todas las personas se preparen. Acá hay pastores, y no es fácil ser un pastor y ponerse a estudiar la palabra de Dios y darle el mensaje a las personas, pero significa un sacrificio. Y hermano, para conocer al Señor hace falta un sacrificio, enseguida lo vamos a ver, el sacrificio de comenzar cada día con el Señor. No importa lo que pase, no importa las circunstancias. Muchas veces nosotros nos alejamos de la proyección de Dios por las circunstancias y miramos más las circunstancias que al Señor. Es como cuando Pedro, recuerdan, caminó hacia el Señor se había ido y él le dijo, ¿querés que vaya a vos? Sí, yo quiero ir. Y empezó a caminar sobre las aguas. Perdió la proyección porque sacó los ojos del Señor. Y cuando nosotros sacamos los ojos del Señor, no importa las circunstancias que estemos, nuestra proyección, los planes, los propósitos, a veces se eliminan por las pruebas, por los problemas, por las situaciones. Pero nunca tenemos que sacar los ojos del Señor porque Dios tiene planes, propósitos y tiene una proyección grande para tu vida. A veces la proyección grande para las hermanas son los hijos. ¿Qué hubiera sido de mí si no hubiera tenido una madre piadosa? ¿Qué hubiera sido de la vida de mi esposa? ¿Qué hubiera sido de la vida del pastor? O de muchos de ustedes que tienen padres piadosos, creyentes, que te llevaron a la iglesia.
Y si realmente a veces nosotros no lo llevamos a la iglesia, perdemos la proyección en la vida de nuestros hijos. Yo doy gracias a Dios también por la proyección que tuvo mi suegro sobre mi vida. Mi suegro era médico y tenía una clientela muy grande y realmente llegó a ser un hombre de mucho dinero. Pero saben, cuando yo le fui a plantear que me quería ir a estudiar la palabra de Dios, al principio me dijo que no. Me dijo, no, ¿para qué? Después vas a andar pasando necesidades como el pastor. Yo me tuve que quedar callado la boca. Me quedé callado la boca y empecé. Y yo iba a estudiar farmacia. Porque él quería ser médico y tener la farmacia. Entonces él iba a proveer los clientes, digamos. Pero yo le dije, suegro, mira, para mí estos no son los planes de Dios. Dios quiere llevarme a estudiar la palabra de Dios. Y él cambió. Fue, conoció Palabra de Vida, conoció el instituto. Y me dijo, está bien, yo te voy a apoyar para que estudies. Y todos los meses me mandaba un promedio de $300 para pagar la cuota del instituto y que yo estudiara completamente. Entonces ahora él es parte de todo lo que yo hago, porque él me ayudó, es parte de todo. Y muchas veces cuando terminamos el año y sacamos todos los resultados, se los mando a él y le digo, suegro, vos sos parte por haber invertido. A veces nosotros podemos ser parte en la vida de otros. Nosotros tenemos un profesor que ustedes escuchan, y el hermano me estaba hablando, el pastor Lehman Strauss, de Hora de Estudio Bíblico. Cuando él, hermano, te cuento, a vos que te gusta tanto sus lecciones, cuando él se jubiló de pastor, le dieron una cantidad de dinero a la iglesia. ¿Y sabes qué hizo? Fue a Argentina. Y en Argentina dijo, ¿cuánto sale hacer aulas para que estudien más la palabra de Dios? Y ahí los directores le dieron los números y él puso toda la plata para hacer las aulas del Instituto Bíblico. Y el director del Instituto Bíblico le puso, le vamos a poner tu nombre, Lehman Strauss. Entonces usted va a Palabra de Vida y ve esas aulas Lehman Strauss, pero por ahí han pasado miles de estudiantes. A veces nosotros también podemos llegar a proyectarnos en la vida de otras personas, de un hijo, de un sobrino, de un nieto, y decir, ok, voy a ahorrar cierto dinerito para que él se prepare. Por ejemplo, los padres de mi suegro ni idea tenían que él iba a ser médico, pero se sacrificaron. El abuelo era químico, se sacrificó por muchos años ahorrando para que mi suegro fuera médico. Y mi suegro quería ser misionero y terminó siendo médico y misionero, y hasta el día de hoy está sirviendo al Señor. Pero saben, si nosotros a veces no hacemos algo por la proyección de Dios para nuestra vida, como decir, Señor, ¿en qué más me quiero proyectar? A veces hay personas que se le han acabado los sueños y no sueñan en decir, ¿cómo más me voy a proyectar? Y a veces, sinceramente, si no estamos viviendo el hoy y haciendo la voluntad de hoy, Dios no te puede proyectar porque no te vas a saber cómo mostrarlo. Dios nos muestra las cosas para nuestra proyección a través de la comunión diaria, cuando abrimos la palabra de Dios diariamente. Fíjense Ananías. ¿Qué hubiera dicho pasado con Pablo si Ananías decía, yo Señor no voy a ir, porque este es un desgraciado, persigue a la gente, mata a la gente, yo Señor no? Pero ahí dijo, voy a ir Señor, lo voy a buscar, lo voy a traer. Fíjense el privilegio que tuvo Ananías. Bernabé, que fue el que ayudó a Pablo en tantas cosas, hasta que después, bueno, eran tan fuertes los dos que se separaron. Pero Dios quiere utilizarte con lo que tenés, con lo que sos. A pesar de lo que somos, Dios tiene planes y proyectos para nuestra vida. Pero avanzamos un poquito más para ver que no solamente está la proyección de Dios, sino que a veces nosotros nos quedamos allí y pensamos, bueno, Dios ya se acabó. ¿Ahí terminamos o avanzamos? Cuando nosotros pensamos a veces en la proyección de Dios, muchas veces pensamos que, bueno, Dios sí me puede proyectar, pero yo ya pasé la edad. Y no es así. Para Dios no hay edad. Miren, yo conozco también, hablando de esto, a una hermana que ya tiene 88 años. Esta hermana estaba en una iglesia, allá en Corrientes, donde nosotros venimos, una ciudad de Corrientes. De repente el pastor le agarró un infarto, falleció. ¿Cuál era la proyección de esa hermana? De repente la iglesia se empezó a desparramar
esta hermana dijo, aunque no vaya nadie a la iglesia, yo voy a seguir en este lugar. Voy a abrir las puertas de la iglesia y voy a sentarme en el primer banco y voy a orar. 5 años pasó haciendo eso solita. Hasta que el hijo del pastor que había fallecido del infarto dijo, yo voy a empezar a estudiar. En esos 5 años estudió, se preparó y yo voy a ser el sucesor de mi mamá. Y siguió con la iglesia. Pero tuvo que haber una hermana fiel durante esos 5 años que siguiera trayendo a los hermanos, y muchas veces no tenían nadie que predicar, pero se sentaban a orar para que Dios levantara un hombre. Se juntaban a cantar, se juntaban y seguían ofrendando y manteniendo el lugar para que cuando llegara ese pastor, realmente Dios usara las cosas y la iglesia siguiera creciendo. Y la iglesia hasta el día de hoy tiene como unos 80 o 90 miembros. Esta mujer, esta hermana ya pasó a la presencia del Señor, pero saben, ella nunca dejó de hacer lo que Dios quería. Y a veces lo que Dios nos pide para que nosotros cumplamos los planes, los proyectos, todo lo que Dios ha abarcado para usarnos es fidelidad. A veces hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque no tengo nada para hacer, me voy a sentar ahí. Sé fiel al Señor, con asistir, con congregarte, con ofrendar, con servir. Porque Dios lo que busca, más que personas capacitadas, es personas, hermanos y hermanas fieles a Dios. Y así Dios te va a proyectar para planes que a veces ni los pensabas. Y a veces Dios puede hasta movernos de lugares para seguir cumpliendo los planes y la proyección de Dios. Yo nunca pensé que iba a venir a este país. Y nunca pensé que iba a estar en la radio porque no estudié para hacer locución. Y realmente cuando el Señor me mostró y me puso en el corazón estar en la radio y me dio la oportunidad, jamás realmente estuvieron en mis planes. Pero ¿saben qué? Están los planes de Dios. Y si yo me dejo guiar por el Señor, soy fiel a su palabra y cada día comienzo con Él, Dios te puede proyectar. Hermano y hermana, a veces pensamos que también por las capacidades, yo no tengo tantas capacidades, no sé hablar, no sé comunicarme, pero puedo ser fiel al Señor. Y saben, Dios utiliza personas fieles. Esta hermana, ¿qué hacía? Fielmente estaba en esa iglesia y animó a los hermanos a venir hasta que apareció alguien para llevar a cabo la obra de Dios. Dios te quiere utilizar. Dios tiene planes para tu vida. Ahora vamos a ir viendo cómo podemos avanzar en los planes con cosas que todos nosotros sabemos, pero que a veces nos cuesta practicar. Vamos a orar y terminamos.